Cada año, cuando llega mayo, lo hacemos sin pensar. Abrimos las ventanas, salimos a la calle sin abrigo, miramos los árboles y sonreímos cuando vemos que ya tienen hojas. Compramos flores, comemos fuera, sentimos que algo, no sabemos exactamente qué, ha vuelto. Los romanos también lo sentían. Y ellos tenían un nombre para esa sensación. No era una metáfora, no era poesía, no era filosofía. Era una diosa, se llamaba Maya. Y aquí está la cosa fascinante, casi nadie la conoce. Si le preguntas a alguien por las diosas romanas te dirán Venus, Juno, Diana, Minerva. Puede que incluso Ceres, pero Maya ha permanecido en las sombras durante 2000 años. Una diosa tan antigua que los propios romanos discutían sobre su naturaleza, tan poderosa que su nombre lleva impreso en todos los calendarios del mundo occidental. Cada vez que escribes Mayo estás pronunciando su nombre. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en esto? Hoy vamos a conocerla, y no solo a ella. Vamos a recorrer uno de los misterios más profundos de la mitología clásica, ese punto en el que Roma y Grecia se tocan, en el que el cielo nocturno se convierte en leyenda y en el que una mujer, mitad mortal, mitad divina, carga sobre sus hombros el peso de despertar el mundo cada primavera. Bienvenidos a la historia de Maya. Empecemos por el principio, por la pregunta más sencilla y a la vez más difícil de responder. ¿Quién era Maya? La respuesta honesta es que depende de a quién le preguntes. Y eso, lejos de ser una decepción, es exactamente lo que hace su historia tan rica. En la tradición romana más antigua, la que antecede incluso la República, Maya era una diosa itálica. Una diosa de la tierra fértil, del crecimiento, de lo que germina y florece. Su nombre viene de la raíz latina mag o mai, que significa grande, abundante, que crece, la misma raíz que nos da palabras como magnífico, mayor o máximo. Maya no era grande por su poder guerrero, ni por su belleza devastadora, ni por su astucia. Era grande porque representaba la potencia más antigua del mundo, la capacidad de la tierra para dar vida. Los romanos la celebraban el 1 de mayo. En ese día, los pontífices, los sacerdotes del Estado romano, realizaban un sacrificio en su honor, un ritual silencioso, sin la pompa de las grandes festividades, porque Maya no era una diosa del teatro ni de la guerra. Era una diosa de lo cotidiano, de lo que ocurre despacio sin que nadie lo vea. La semilla que rompe la tierra, el brote que busca el sol, el mundo que regresa a la vida después del invierno. Pero ¿de dónde venía ella misma? Aquí es donde la historia se complica y se vuelve extraordinariamente hermosa. Los escritores romanos, especialmente de la época de Augusto, el periodo en que Roma estaba redescubriendo y sistematizando su propia mitología, se encontraron con un problema. Maya era clarísimamente una diosa antigua, pero sus orígenes eran difusos. ¿Era hija de quién? ¿De dónde procedía realmente? Y entonces ocurrió algo que pasó muchas veces en la historia de Roma. Miraron hacia Grecia. En la mitología griega había una figura con un nombre casi idéntico, Maia, una de las 7 Pléyades, las hijas de Atlas y la Oceánide Pleione, una ninfa tímida y esquiva que vivía en una cueva del monte Cilene en Arcadia y que un día recibió la visita secreta de Zeus. De esa unión nació Hermes, el mensajero de los dioses. Y ahí, en ese cruce entre lo itálico y lo griego, entre la diosa de la tierra y la ninfa de las estrellas, es donde nace la Maya que vamos a conocer hoy. Antes de continuar, necesito hacer una aclaración que a veces se olvida en los documentales de mitología. Los romanos no copiaron la mitología griega. La historia es más sutil y más interesante que eso. Roma era una civilización extraordinariamente pragmática. Cuando encontraban una figura de su propia tradición que tenían resonancias con una figura griega, no descartaban ni reemplazaban. La sincretizaban, la fundían, tomaban lo mejor de ambas y construían algo nuevo. Maya y Maya no son la misma figura original con distinto nombre. Son 2 figuras distintas que Roma decidió unir, reconociendo en ellas algo común. La idea de una fuerza femenina, antigua, vinculada a la naturaleza y al crecimiento, que existe antes que los grandes dioses olímpicos y que sostiene al mundo desde sus cimientos. Eso hace a Maya especialmente interesante. Es literalmente una diosa que existe en 2 dimensiones al mismo tiempo, la tierra y el cielo. Para entender a Maya en toda su profundidad tenemos que viajar a Grecia y tenemos que empezar con su padre, Atlas. Si hay una fuerza en la mitología griega que encarna la tragedia de llevar el mundo sobre los hombros, es Atlas, pero no como lo entendemos habitualmente. No era un gigante musculoso condenado a sostener el planeta Tierra. Eso es la versión popular simplificada. Atlas era un titán, uno de los hijos de Jápeto y la Oceánide Clímene, un ser de una generación anterior a los dioses olímpicos, de cuando el mundo era más joven y más salvaje, y cuando llegó la guerra entre los titanes y los olímpicos, la titanomaquia, esa batalla cósmica que duró 10 años, Atlas estuvo del lado equivocado.
Zeus ganó, y su castigo para Atlas fue, a su manera, un gesto de crueldad poética. Si los titanes habían intentado arrebatarle el cosmos a los dioses, que Atlas los sostuviera literalmente por toda la eternidad, no la tierra, el cielo, la bóveda celeste con toda su inmensidad, sobre sus hombros. Imagínalo un momento. Tu padre carga el cielo, literalmente, no puede moverse, no puede descansar, no puede abrazarte. Está ahí, en algún lugar del confín del mundo, inmóvil, sosteniendo el peso de todo lo que existe sobre su cielo. ¿Qué hace eso sus hijas? Las Pléyades eran 7. Alcíone, Mérope, Electra, Celeno, Táigete, Astérope y Maia, las hijas de Atlas y Pléione, una oceánide hija del océano, y la historia de cada una de ellas está marcada de una forma u otra por esa herencia imposible, ser hijas de alguien que no puede estar presente, que carga algo más grande que el amor paternal. De las 7, Maia era la mayor y también, según los poetas, la más hermosa y la más esquiva. Vivía sola, no en el Olimpo, no en el bullicio de los grandes dioses, sino en una cueva profunda del monte Cilene, en la Arcadia, lejos de todo, quizás huyendo de algo, quizás simplemente siendo lo que era, una criatura de la naturaleza, más cómoda en la oscuridad de la tierra que bajo la luz de los dioses. Y fue allí, en esa cueva, donde Zeus la encontró. La tradición es discreta sobre los detalles. Lo que nos dicen los mitos es que Zeus visitó a Maia de noche mientras Hera dormía. Una imagen que nos dice mucho sin decir casi nada. Zeus tenía una esposa, Hera, poderosa, eternamente celosa, eternamente vigilante, y Maia era exactamente el tipo de figura que Zeus buscaba, bella, retirada, sin ambiciones de poder, sin pretensiones de alterar el orden del Olimpo. De esa unión, esa noche en la cueva de Cilene nació un niño, y no era un niño ordinario, era Hermes. Hermes, en Roma Mercurio, el mensajero de los dioses, dios del comercio, de los viajeros, de los ladrones, de los límites, de la elocuencia, de los sueños, de los muertos. Es uno de los dioses más fascinantes del panteón clásico, precisamente porque no encaja del todo. No es solemne como Zeus, ni guerrero como Ares, ni glorioso como Apolo. Es rápido, ambiguo, travieso, inteligente. Existe en los márgenes, cruza fronteras, ningún límite lo contiene. Y eso, resulta, tiene todo que ver con su madre. Maia era hija de Atlas, condenado a la inmovilidad eterna, hija de un ser que no podía cruzar ningún límite porque él mismo era el límite del mundo, y quizá por eso su hijo se convirtió en el dios que cruza todos los límites, el mundo equilibra sus cuentas de maneras extrañas. La historia del nacimiento de Hermes es una de las más extraordinarias y francamente más divertidas de la mitología griega. Está narrada en el himno homérico a Hermes, uno de los textos más antiguos que conservamos, y es una historia que merece ser contada con detalle. Hermes nació al amanecer, y antes de que terminara ese mismo día ya había inventado la lira, así de simple, así de extraordinario. Salió de la cueva, encontró una tortuga, la mató, tensó sus tripas sobre el caparazón y creó el primer instrumento de cuerda de la historia. Luego, con la música sonando, se escabulló hacia Pieria para robar el ganado de Apolo. No tenía ni un día de vida. Cuando Apolo descubrió el robo y fue a reclamar al bebé, se encontró con Hermes tumbado en su cuna, aparentemente dormido, absolutamente inocente. Nadie lo habría tomado en serio, excepto que Apolo era el dios de la verdad y la profecía, y no era fácil engañarlo. La disputa llegó ante Zeus y Hermes, con una elocuencia que no debería ser posible en un recién nacido, negoció, argumentó y finalmente ofreció a Apolo la lira como compensación. Apolo quedó tan encantado con la música que olvidó el robo. Así nació la amistad entre los dos hermanos, y así quedó establecido el carácter de Hermes, un dios que resuelve conflictos no con fuerza, sino con inteligencia, creatividad y un punto de picardía irresistible. Y Maia, mientras todo esto ocurría, observaba. ¿Qué sentía una madre así? Los mitos no nos lo dicen directamente. No había espacio en la mitología griega para las emociones maternas de las figuras secundarias, pero podemos leerlo entre líneas. Maia había elegido retirarse del mundo, vivir en su cueva, lejos del drama del Olimpo, y sin embargo el mundo la encontró, la dejó un hijo imposible y ese hijo arrastró su nombre hasta los confines de la civilización occidental. Cada vez que Hermes volaba con sus sandalias aladas, llevaba el eco de su madre, la hija tímida de Atlas, la mujer que vivía en la oscuridad de la tierra, la que prefería el silencio a la gloria. Pero hubo gloria de todas maneras, la gloria de haber dado al mundo a su mensajero más veloz. Pero hay otro capítulo en la historia de Maia, uno que tiene lugar no en la tierra, sino en el cielo. ¿Por qué las Pléyades se convirtieron en estrellas? La versión más conocida dice que Zeus las colocó en el cielo para salvarlas de Orión.
Orión, el gran cazador, el gigante que podía caminar sobre el mar, se enamoró de las 7 Pléyades, o más bien las persiguió. Durante 7 años las siguió por toda la tierra, sin descanso, sin piedad. Era un acoso celestial, en el sentido más literal de la expresión. Y Zeus, quizás movido por la compasión o quizás simplemente estableciendo un orden cósmico que le convenía, transformó a las 7 hermanas en palomas primero y luego en estrellas. Las fijó en el firmamento donde Orión no podía alcanzarlas. Aunque aquí la mitología tiene su ironía característica, Orión también se convirtió en constelación, y si observas el cielo nocturno puedes verlo todavía, Orión persiguiendo a las Pléyades a través del firmamento, para siempre, en el mismo cielo donde nunca podrán tocarse. Las Pléyades han sido importantes para casi todas las civilizaciones humanas que miraron al cielo. Los griegos, los romanos, los mayas, los aztecas, los aborígenes australianos, los pueblos andinos, los navegantes polinesios. Todos encontraron en ese pequeño cúmulo de estrellas una señal del tiempo, de las estaciones, del ciclo de la vida. Para los griegos y los romanos, la salida de las Pléyades al atardecer marcaba el inicio de la temporada de navegación. Su ocultación señalaba el comienzo del invierno. Eran, en un sentido muy real, el reloj del mundo antiguo. Y la más brillante de las 7, la que los astrónomos llaman Eta Tauri, lleva su nombre, Maya. Una estrella gigante azul blanca, unas 400 veces más luminosa que nuestro Sol, a unos 400 años luz de distancia. Cuando miras ese punto de luz en el cielo, estás viendo la huella de una historia de miles de años, la hija de un titán condenado, la madre de un mensajero divino, la diosa que despertó a Roma cada primavera. Aunque la historia griega de Maya es extraordinaria, la versión romana de Maya tiene su propia profundidad, y es la que más directamente nos habla a nosotros a través del tiempo. En la Roma arcaica, anterior incluso a la fundación de la República, Maya era una diosa de la tierra fértil. No una diosa del amor, ni de la guerra, ni de la sabiduría. Una diosa de algo más fundamental, el crecimiento en sí mismo. El escritor romano Macrobio en su Saturnalia discute con notable honestidad intelectual los distintos orígenes que se atribuían a Maya. Algunos la hacían hija de Fauno, el dios itálico de los bosques y los campos, una figura salvaje y antigua vinculada a la fertilidad de la naturaleza no domesticada. Otros la identificaban directamente con la Maya griega. Pero todos coincidían en una cosa: Maya era anterior al orden olímpico. Era la fuerza más antigua que Júpiter, más antigua que el panteón romano tal como lo conocemos. Una diosa de las raíces, literalmente y en sentido figurado. El 1 de mayo los pontífices sacrificaban en su honor. Era un ritual privado, poco espectacular, sin los grandes juegos y festivales que acompañaban a otras celebraciones romanas. Y eso también nos dice algo sobre Maya. No era una diosa que necesitara ostentación. Su culto era íntimo, casi secreto, como el proceso de la germinación que no ocurre a la vista, sino bajo la tierra. Había también otra conexión fascinante, a través de su hijo Mercurio. Maya quedaba vinculada así al comercio, al intercambio, al movimiento de bienes e ideas por el mundo. Los mercaderes romanos la honraban indirectamente al honrar a Mercurio, y Mercurio tenía su propia festividad principal, el 15 de mayo, 2 semanas después del día de su madre. El calendario sagrado romano, si lo lees con atención, es casi una genealogía divina en el tiempo. Pero hay un aspecto de Maya que merece atención especial, porque conecta con algo que todavía sentimos hoy. En la tradición romana, mayo era un mes ambivalente. Sí, era el mes del crecimiento, la primavera avanzada, pero también era un mes de precaución. Los romanos no se casaban en mayo. Había un proverbio, mense mayo malae nubunt. En el mes de mayo se casan las malas mujeres. ¿Por qué? Porque mayo también era el mes de los Lemuria, los ritos para apaciguar a los espíritus de los muertos que podían deambular entre los vivos. La misma fuerza que hacía germinar las semillas podía, si se desequilibraba, desenterrar lo que debía permanecer bajo tierra. Maya, como diosa de la tierra viva, gobernaba también ese umbral. La frontera entre lo que crece arriba y lo que permanece abajo, entre la vida y lo que hay antes de ella. Hay algo profundamente humano en esa ambivalencia. La primavera no es solo alegría, la primavera es también el recordatorio de que el invierno existió, de que la muerte existe, de que el cielo continúa. Maya lo entendía. Por eso su mes tenía 2 caras. Llegamos al corazón de la historia, a lo que Maya, en su versión más completa, la que funda la diosa itálica con la Pléyade griega, representa realmente. Hija de Atlas, el que sostiene el cielo, madre de Hermes, el que cruza todos los límites, ella misma, la tierra que despierta cada año. Existe una imagen que me parece extraordinariamente poderosa. Imagina el mundo antiguo tal como los griegos y romanos lo concebían. Arriba el cielo, sostenido por Atlas, abajo la tierra fértil y viva.
y entre los dos, moviéndose con sus sandalias aladas, Hermes, el mensajero que conecta el Olimpo con el inframundo, los dioses con los mortales, el cielo con la tierra. Atlas sostiene el cielo, Maia es la tierra, Hermes los conecta. Una familia que literalmente mantiene unido el cosmos. Pero hay algo más en esa imagen, algo que los romanos entendían instintivamente y que nosotros hemos olvidado un poco. Atlas no eligió cargar el cielo, fue condenado a ello. Maia no eligió ser la madre de Hermes, Zeus llegó una noche mientras ella dormía. Hermes no eligió ser el mensajero, nació siéndolo. Y sin embargo, los tres cumplen su función, no con resignación trágica, sino con una especie de dignidad que los mitos capturan sin nombrarla. Atlas sostiene, Maia crece, Hermes vuela. El mundo continúa porque ellos continúan, no porque sean los más poderosos, no porque sean los más famosos, sino porque hacen lo que tienen que hacer, cada día, cada año, cada ciclo. Hay una filosofía entera escondida en esa familia de titanes, ninfas y mensajeros, una que habla de responsabilidad, de continuidad, de que el mundo no se sostiene solo gracias a los héroes gloriosos, sino gracias a fuerzas silenciosas que trabajan sin ser vistas. Maia es la más silenciosa de todas, y quizás por eso la más esencial. ¿Qué queda de Maia en el mundo de hoy? Más de lo que crees. Cada vez que dices la palabra Mayo, estás pronunciando su nombre. En todas las lenguas romances, Mayo, Mai, Mayo, Mayo. En inglés, Mai, el quinto mes del año, lleva el nombre de una diosa que los propios romanos consideraban tan antigua que nadie recordaba exactamente cuándo había comenzado su culto. Las Pléyades siguen en el cielo y la más brillante sigue llamándose Maia. Los astrónomos modernos, sin saberlo quizás, siguen pronunciando el nombre de la hija de Atlas cuando estudian ese cúmulo estelar. Mercurio, su hijo, es el planeta más cercano al Sol, y en la nomenclatura científica de la mitología solar, su herencia está por todas partes. El mercurio del termómetro, el mercado del comercio, el miércoles, Mercredi, miércoles, día de Mercurio en el calendario semanal. Pero más allá de los nombres, lo que Maia representa sigue siendo completamente relevante. Vivimos en una época que ha redescubierto a su manera la idea de que la Tierra está viva, que los ciclos naturales no son adornos poéticos, sino realidades que nos sostienen, que hay fuerzas que trabajan en silencio bajo la superficie visible del mundo, sin las cuales ningún sistema, ningún ecosistema, ninguna sociedad, ninguna civilización puede sobrevivir. Maia era la personificación de esa idea hace 2000 años. No era una diosa de la victoria ni del poder, era una diosa del proceso, del crecimiento lento y constante, de la paciencia, de la semilla que espera bajo la nieve hasta que llega el momento de romper la tierra. En un mundo que valora la velocidad por encima de casi todo, hay algo profundamente subversivo en esa imagen. Una diosa que trabaja despacio, que no se exhibe, que prefiere la cueva a la montaña sagrada. Quizá necesitamos más de eso. La próxima vez que llegue mayo, cuando notes ese cambio en el aire, esa sensación de que algo ha vuelto, que el mundo se ha despertado de nuevo, recuerda a Maia. La hija del titán condenado, la mujer de la cueva, la madre del mensajero más veloz, la estrella que lleva su nombre en el cielo. La diosa que nadie recuerda y que lleva 2000 años escribiendo su historia en nuestros calendarios. Porque eso es lo que hacen las fuerzas verdaderamente antiguas. No necesitan que las recuerdes para seguir funcionando. La primavera llega de todas formas, los árboles florecen de todas formas, el mundo despierta de todas formas. Mayo no necesita tu atención, pero merece tu gratitud. Y hasta aquí el viaje de hoy por los misterios y la magia de la diosa Maia. Gracias por quedarte conmigo, por escuchar, por sentir y por dejarte envolver por estas historias antiguas que todavía susurran sabiduría a nuestro presente. Si te ha gustado este mito, te invito a seguir explorando conmigo este universo fascinante. En el canal tienes muchos más relatos, dioses, diosas y leyendas esperando por ti. Y si aún no estás suscrito, me encantará que formes parte de esta pequeña comunidad amante de la mitología. Cuéntame en los comentarios qué mito te gustaría descubrir en el próximo vídeo. Me encantará leerte. Hasta la próxima.